Amigas y amigos, hay que reconocer que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sabido mantenerse y ha resistido de manera muy estoica toda esta embestida emprendida por el gobierno de Estados Unidos que utiliza a Juan Guaidó para fortalecer la oposición y sacar del poder a Maduro. Para algunos quizás sea pues un dictador, para algunos sea una persona malvada, para otros un héroe, alguien a quien imitar. Lo cierto es que en este momento hay toda una incertidumbre sobre este asunto en las elecciones que vienen. ¿Habrá boicot o se postularán los opositores? Por lo mientras, la ONU y la Unión Europea deben permanecer vigilantes, al menos es la propuesta que hace el gobierno venezolano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 8 de septiembre del 2020. Información muy oportuna, interesante de lo que está ocurriendo en Venezuela. En las últimas horas se ha alentado aún más, ha crecido esta confrontación política entre el régimen de Nicolás Maduro y los opositores. Y vaya que en medio de todo esto, pues hay al menos dos elementos que están pegándole duramente. Es la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y su consecuente crisis económica que de por sí en Venezuela ya se resentía de manera muy feroz a consecuencia de estas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, todo con el fin de sacar del poder a Nicolás Maduro. Algo interesante que ha dado a conocer el gobierno venezolano es esto. Venezuela aprobará las vacunas contra el coronavirus de Rusia, China y Cuba, dice Maduro, y es que era de esperarse, está alineado hacia estos países que le han dado todo el respaldo político, diplomático, económico y militar ante la pretensión que tiene Estados Unidos de tomar control para algunos, sobre todo del petróleo venezolano y toda su riqueza natural. También resulta interesante este otro dato. En la víspera de estas elecciones que habrá en Venezuela, pues ya invitó el gobierno venezolano a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea a observar las elecciones. Mientras se acercan las elecciones parlamentarias en Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral y otros tres funcionarios. Así lo anunció este viernes el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, acusándolos de impedir la celebración de comicios transparentes. La situación ocurrió a pesar de que poco antes el gobierno de Nicolás Maduro invitó a la ONU y a la Unión Europea a participar en el proceso como observadores. Es decir, que el gobierno estadounidense a como dé lugar quiere sacar a Maduro y para esto el juego opositor más fuerte lo está haciendo Juan Guaidó, aunque están divididos y de esto también te quiero hablar. Esto es interesante, se dan noticias de este tipo con todo el afán de generar especulación, rumores de muy mala fe, como lo que estás viendo aquí en pantalla. Esto ha salido pues a relucir, esto lo escribe el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner. Y esto es lo que supuestamente él ha logrado descubrir de acuerdo a sus fuentes fidedignas. Pero la realidad es que en Venezuela el asunto está muy candente. Y esta es la postura que está asumiendo Juan Guaidó. Presenta un pacto con 37 partidos opositores que no participarán en las parlamentarias de Venezuela. Los firmantes acordaron rechazar los comicios y dedicar esfuerzos para su deslegitimación, es decir, Guaidó haciéndole prácticamente la contra a esta pretensión de Maduro, quien, como te decía, hasta pidió que la ONU y la Unión Europea sean vigilantes del proceso. El diputado opositor Juan Guaidó presentó un pacto unitario acordado junto a 37 partidos de la derecha venezolana para rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y dedicar esfuerzos a desacreditar, a restarle legitimidad a la convocatoria a las urnas. Según el documento, estas organizaciones políticas pretenden crear una nueva plataforma de unidad
mientras trabajan en profundizar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, los firmantes plantearon la necesidad de activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional que permita a los venezolanos expresar su voz para avanzar hacia la libertad. Bueno, esto que también dio a conocer el Centro de Comunicación Nacional a través de su cuenta de Twitter es importante. Presidente Juan Guaidó presenta el pacto unitario con 37 partidos democráticos. Recuerda no participar en el fraude y convocar consulta popular en Venezuela. Y bueno, aquí está en gran medida, en resumen, ¿no? Lo que ellos están planteando: pago del bono Héroes a la Salud, progreso en el acuerdo de cooperación antipsicóticos entre Venezuela y Estados Unidos, avances en la designación de las FAES como organización pues fuera del margen de la ley, ratificación del marco para la transición, que haya garantías, y ratificación del pacto unitario, que son las 37 organizaciones políticas que convocan a no participar en el fraude el 6 de diciembre. Y bueno, en resumen, eso es lo más destacado. Y el texto afirma que el principal desafío de este sector opositor es lograr una gran movilización que genere la presión interna necesaria para alcanzar un cambio político en el país, sin hacer alusión expresa a un proceso comicial. En contraparte, el opositor y 2 veces ex candidato presidencial Enrique Capriles Radowski insistió el domingo en buscar una ruta política clara y viable que permita lograr condiciones para que los venezolanos se expresen libremente a través del derecho sagrado del voto. Es decir, hay división, no comparten esta iniciativa de Guaidó, y creo que no es la ruta debe de ser en las urnas, ahí que el pueblo elija. Capriles considera que si la Unión Europea acepta la invitación de ser observador internacional del proceso electoral pautado para el 6 de septiembre, el 6 de diciembre, perdón, empezaría un nuevo escenario político hacia el rescate de la confianza de los venezolanos. Hay que impedir que se cierren todas las puertas que terminen con las posibilidades de buscar un nuevo escenario político, expresó Capriles, quien convocó a las fuerzas opositoras a abrir caminos de lucha donde hoy no existe ninguno. La división entre ambos opositores se hizo pública el pasado 24 de agosto, cuando Capriles afirmó que, frente a los venideros comicios parlamentarios, esperaba que el liderazgo de Guaidó diera una verdadera discusión, más allá de la ruta de la abstención y la resignación. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso, anunció el 1 de julio que las elecciones parlamentarias para el periodo 2021-2026 se realizarán el próximo 6 de diciembre con todos los mecanismos de acción debido a la pandemia del COVID-19. Y también resulta interesante esto que da a conocer el diario estadounidense The New York Times: postular o boicotear. La oposición venezolana dividida ante las próximas elecciones. Ni sanciones ni boicots han logrado derribar a Nicolás Maduro. Ahora algunos líderes opositores están listos para cambiar de estrategia y enfrentar al presidente en las urnas, a pesar de las dudas sobre la equidad del voto. Bueno, esto escrito por Mariana Martínez y Anatoly Kurmanaev, vale la pena destacarlo. Hay algunos datos aquí interesantes. Desde que unió fuerzas el año pasado, la oposición fragmentada de Venezuela ha probado con protestas y huelgas y ha promovido sanciones internacionales, ofertas de amnistía y un golpe de Estado. Incluso consideró una invasión de mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Todo eso ha fracasado y ha dejado desmoralizados y acosados a los opositores de un Maduro cada vez más represivo, y la nación petrolera, que alguna vez fue rica, se hunde cada vez más en la ruina. Ahora los dos líderes de la oposición venezolana sacrifican la unidad que tanto les costó a sus partidos para intentar romper el punto muerto político y salvar a su movimiento del olvido. Está en juego la supervivencia de los últimos vestigios democráticos de un país que se desliza hacia un gobierno militarizado y de un partido único. La semana pasada, Enrique Capriles, un ex candidato presidencial, e Iván Stalin González, un prominente legislador de oposición, rompieron en público con un boicot de las próximas elecciones al Congreso promovido por la oposición, lo cual fracturó una alianza que de por sí era tensa.
La noticia de inmediato provocó una avalancha de acusaciones de traición ligeramente veladas de los partidos del boicot y sus aliados estadounidenses y un examen de conciencia entre la gran mayoría de los venezolanos que se oponen a Maduro. Capriles y González dijeron que la estrategia de promover las sanciones en contra de Venezuela, en la que se ha concentrado la oposición, ha fracasado y debe replantearse. A pesar de todo lo que arriesgan, aseguraron que la oposición debía hacer una campaña para realizar elecciones a fin de reconectar con los problemas diarios que sufren los venezolanos en un devastador colapso económico. Y mientras tanto, esta opinión de Luis Gonzalo Segura es muy interesante. La guerra sucia desde Estados Unidos contra Venezuela, Bolivia y México en Facebook. Un nuevo plan Cóndor. Perfiles en Facebook de medios de comunicación, organizaciones civiles y partidos políticos, además de seguidores políticos bolivianos o mexicanos, informaban contra los gobiernos de sus respectivos países. Era todo mentira, una trampa mediática surgida de las entrañas mismas de Estados Unidos, de su capital, de una empresa cercana a la Casa Blanca con la que el imperio norteamericano pretendía favorecer sus intereses, que no son otros que los contrarios de la mayoría de los latinoamericanos. ¿Quién es Luis Gonzalo Segura? Esto vale la pena destacarlo, exteniente del Ejército de Tierra España. Así está este asunto, que por cierto, si quieres saber más de esto, busca aquí mismo en este canal, hay otro video de cómo esto se descubrió a partir del caso que de Bolivia, y ahí hay más detalles sobre esta estrategia de Estados Unidos apoyando a los gobiernos que son contra los que considera enemigos, sobre todo con un perfil socialista de izquierda. Así que esto es lo que pasa en Venezuela. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.